Dale, buenísimo. Me voy ahora sí con Mati Batitas. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Dani? Muy buena mañana para vos, para todo el equipo. Buen día. Bueno, tenemos varios temas para hoy. Varios temas en particular. ¿Por dónde querés comenzar? Por donde quieras. Bueno, vamos por inflación, Bien, porque me parece que es el tema de mayor envergadura en lo que vamos a charlar en la mañana, Dani. Bueno, ¿Parece? dale. Bueno, se conoció el dato de inflación del mes de enero, 3.9, la inflación acelerándose nuevamente en la Argentina. Estamos en 50.7 en la interanual, pero esto es un promedio, porque nosotros tenemos un conjunto enorme de precios que están regulados y muy regulados, están realmente pisados esos precios, que son los precios de los servicios, y hay un conjunto de precios que están liberados y esos están aumentando por arriba del 70%. Esto es una realidad, con algunos productos que tienen la característica de la estacionalidad, como las frutas y verduras, que aumentaron en promedio un 30% en lo que fue el mes de enero. Estoy hablando de 30% mes enero. Y hay productos de la canasta que vienen aumentando arriba del 100% en lo que es la interanual, en un promedio del 80% y el 100% en algunos productos muy sensibles, como lo que tiene que ver con conservas, con mayonesas, con aceites, con vinos. Bueno, en definitiva, nada que no conozcamos, pero algo que suma preocupación en un año muy difícil para la Argentina, 2022, porque arrancamos con un piso muy alto de inflación mensual y todavía no arrancó lo que tiene que comenzar, que es el ajuste de tarifas, que es desregular aquellos precios que están muy atados y que el gobierno le tiene que poner un manto de realidad a esos precios, porque si no pone el dinero a la gente en una parte, el Estado tiene que poner más subsidios, y el año pasado subsidiamos a todo lo que es servicios públicos en el orden de los 11.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, Guzmán dijo que les va a acercar al Congreso, todos los detalles respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Hablamos del interés que tuvimos en el mes de enero. Por otro lado, Georgieva, quien es la figura fundamental del Fondo Monetario Internacional, está pidiendo a la Argentina que controle su inflación, sus tasas, y que baje el déficit fiscal. Bueno, ahora vamos a hablar de control de inflación. ¿Qué herramientas tenemos para controlar esta inflación que nos está comiendo? ¿Tenemos alguna herramienta que podemos utilizar rápido y que no afecte a la población? Bueno, el gobierno está usando una herramienta que es el control de precios, que no está funcionando. ¿Pero por qué no funciona el control de precios? Y vamos a poner un poco en contexto a la gente. La Argentina, desde 1950 hasta la actualidad, tiene un proceso inflacionario que es sostenido, decidido y cultural. Ya está instalado en la población convivir con un proceso inflacionario por arriba del 50% o 40%. Si uno mira en la historia, cada uno de los presidentes que gobernó la Argentina en los últimos 70 años, en todos los casos tenemos un proceso inflacionario promedio con cada uno de los presidentes por lo menos por arriba del 25% y en la mayoría de los casos por arriba del 50% y en muchos casos por arriba del 100% de promedio. Entonces es una cuestión difícil, por eso cada vez que se analiza la cuestión de la inflación en Argentina hay que verlo en el contexto y hay que decir que el caso argentino es un caso distinto al que puede tener Brasil, Chile, Estados Unidos, y las recetas tienen que ser distintas porque el caso es distinto. Hay un médico amigo que siempre decía, no hay enfermedad sino paciente. Bueno, acá tenemos un paciente complicado que tiene un problema y tenemos que buscar alternativas para resolverlo. ¿La Argentina tiene herramientas? Sí. Ahora, si la inflación es multicausal, como dice el gobierno, y yo coincido con ese diagnóstico, no podemos atacarlo solamente al problema con controles de precios. Hasta ahí es lo que venimos hablando. ¿Cómo se sigue? ¿Qué recetas hay para seguir atrás de esto? A ver, no hay recetas universales para un problema que es en la Argentina, que tiene múltiples aristas. En Estados Unidos hoy hay inflación de 7.5 y Estados Unidos lo que está haciendo es subiendo la tasa de interés para resolver ese problema. La Argentina ya buceó esas alternativas porque el caso de Estados Unidos es distinto al caso de Argentina. La Argentina buceó esa alternativa en el gobierno de Macri, subiendo la tasa de interés
y eliminando la emisión, y tampoco le resultó. El gobierno de Alberto Fernández lo que está haciendo es controlando los precios y no los está pudiendo controlar. ¿Por qué? Porque al ser multicausal y encarar el problema como unicausal, nos equivocamos. Entonces, la Argentina tiene un problema de inflación, ¿por qué? Por un déficit fiscal y una emisión muy alta, esa es una causa. Tiene inflación porque tiene una estructura productiva no desarrollada y falta inversión en esa estructura productiva. Cuando crece el país, el año pasado crecimos al 10%, este año podemos crecer al 4%, empezás a tener cuellos de botellas productivos que te disparan los precios rápidamente al alza. Ese es un problema también y hay que abordarlo con más inversión. El problema del déficit fiscal y la emisión hay que abordarlo ordenando las cuentas fiscales. Entonces, ordenamos las cuentas fiscales por un lado para resolver una parte del problema. Desarrollamos la estructura productiva volcando recursos en la producción para que se desarrollen los planes de inversión de las empresas y el Estado pueda desarrollar planes de inversión en infraestructura para abaratar costos y para que las empresas puedan duplicar su producción y no tener esos cuellos de botellas, y hay que identificarlos, hay que ir a buscarlos, esos cuellos de botellas, estudiarlos, analizar dónde están y resolverlos desde el Estado. Tenemos una estructura comercial no desarrollada y muy oligopólica, donde ahí los controles de precios podrían funcionar como parte de la estrategia, pero hay que desarrollar esa estructura productiva que es comercial, que es oligopólica, en una estructura productiva con mayores oferentes de productos desde el punto de vista comercial, y tenemos una estructura de exportaciones no desarrollada en su magnitud como deberíamos tenerla. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Crece el país, crecen las importaciones, empezamos a tener problemas de insuficiencia de dólares, nos obliga a devaluar y se nos salta el tipo de cambio constantemente y estamos constantemente ajustando precios por ese salto en el tipo de cambio porque eso tiene impacto en toda la estructura de costos. Y a la par de estos cuatro problemas, acá lo que hay que hacer en lo que es esta estructura de exportación no desarrollada es identificar todas las fuentes de exportación de productos que podamos llegar a tener, apuntalarlas con un plan estratégico y desarrollarlas, así como hablamos de la estructura productiva que hay que desarrollar con inversión y análisis del Estado, esta estructura también hay que resolverla con análisis e inversión por parte del Estado. Y a la par de esto hay dos fenómenos que lo atraviesan horizontalmente a todos los problemas. Una es la cultura de expectativas inflacionarias que existe en la Argentina. No es lo mismo un país que nunca tuvo inflación que un país que tuvo inflación toda su historia. La reacción de los agentes económicos ante un proceso inflacionario es constante e inmediata, lo cual hace que la espiral de precios sea ascendente, y la discusión que hay constantemente en la puja distributiva. La puja distributiva es, subió un 20% los precios en determinados sectores. ¿Por qué? Porque ese sector no se quiere destapar, no quiere perder su rentabilidad. Del otro lado salta otro sector a subir los precios, del otro lado aparecen las paritarias pidiendo recomposición salarial, y es todo el tiempo una puja distributiva para no perder o para perder lo mínimo y algunos sectores para ganar, que son los que tienen capacidad de trasladar rápidamente a precios su estructura. Entonces, este es el problema de la inflación. ¿Es multicausal? Sí, es multicausal. Si lo seguimos abordando como lo estamos abordando, como históricamente lo abordamos, nunca lo vamos a resolver. Me has pasado a mi teléfono un par de pelaquitas que están hablando de las estadísticas inflacionarias de los últimos 30 años, 40 años de la República Argentina. Vamos a incluirlo dentro de la nota. Y te voy a preguntar algo que seguramente esta pregunta va a quedar para charlar el próximo martes, que tiene que ver con que los países desarrollados también están experimentando inflaciones muy altas. 6,2 España, recién hablabas de los 7 puntos de Estados Unidos, 5 y Chirola para Gran Bretaña, todo refiere al mes de enero, y nosotros estamos en un 3,9, pero son distintos los contextos. La pregunta es, ¿esta inflación mundial, esta escalada de inflación mundial puede afectarnos y en qué medida? Si querés lo charlamos el martes. Ningún problema, lo charlamos el martes. Un buen fin de semana, Mati. Gran abrazo para ustedes, buen fin de